Ahora vamos a salir de la duda. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? ¿Cómo lo aplico? Ok, en primer lugar, el teorema de Pitágoras es un teorema, o sea, ya es algo ya demostrado, que se observa en un triángulo muy especial. ¿Qué triángulo, profesor Marco? El triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo no tiene una característica muy especial. Primera característica, tiene un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. ¿Cómo identifico el ángulo de 90 grados, profesor Marco? Siempre se simboliza con un pequeño cuadradito. Y además, fíjate bien, los lados del triángulo al cortarse en 90 grados son así, es algo perfecto, es como si formaran un cuadradito en ese vértice, ¿de acuerdo? Es como es como el cruce de dos líneas, ¿no? Así, perfectos, ¿no? ¿Cierto? Un cuadradito. Entonces acá tengo mi ángulo interno 90 grados. Y los dos ángulos, en los otros dos vértices, son ángulos agudos. Entonces aquí tenemos, primer punto, identificar mi triángulo rectángulo. Segundo lugar, los lados que se cruzan formando el ángulo recto se llaman cateto. Cateto AB, cateto AB, cateto, en este caso AC. ¿No? Yo estoy nombrando a mis vértices A, B, C, siendo el vértice A el vértice del ángulo recto. Entonces estoy poniendo AB, cateto, AC, cateto. Entonces, pero para simplificar vamos a poner así, ¿no? Vamos a poner así. Cateto C, ¿no? Cateto C, cateto B, ¿les parece? Cateto C, cateto B, ¿sí? Ojo, catetos son los lados del triángulo rectángulo que se cruzan formando el ángulo de 90 grados. Esos son los catetos. Y el lado más largo e inclinado le llamamos hipotenusa. Hipotenusa. Cateto, cateto y la hipotenusa. Entonces, ya saben, cateto, los lados que se cruzan en el triángulo rectángulo forman un ángulo de 90 grados. Y la hipotenusa, el lado inclinado y el más largo, ¿no? Entonces ya está. Cateto B, cateto C, y acá le vamos a llamar hipotenusa A. Listo. Entonces, ¿qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras tiene una demostración muy interesante, y de hecho, en algún momento haré una demostración del teorema, pero ya hay muy buenos videos que puedes encontrar en la web sobre eso. Yo quiero dedicarme básicamente al concepto. Entonces, ¿cómo relaciono el cateto C, el cateto B con la hipotenusa A? Se relaciona así. ¿Qué dijo Pitágoras en su momento, hace muchos años? Que la hipotenusa al cuadrado es igual ¿a qué? A la suma de los cuadrados de los catetos. Cateto C más cateto B. A esto se le llamó el teorema de Pitágoras. Vamos a poner acá para que no me interrumpa. A esta expresión de acá se le llamó el teorema de Pitágoras. Repito, la hipotenusa elevado al cuadrado, el valor de hipotenusa elevado al cuadrado, es igual a la suma del valor del cateto C más al elevado al cuadrado más el valor del cateto B elevado al cuadrado. Eso es el teorema de la expresión matemática del teorema de Pitágoras, para ser más claros. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides, el teorema de Pitágoras es un teorema que se cumple en un triángulo rectángulo, no en cualquier triángulo en primer lugar. Por eso primero tenemos que identificar qué es un triángulo rectángulo, como lo acabamos de ver. Y luego, el teorema de Pitágoras relaciona los lados del triángulo rectángulo. Como hemos mencionado, los lados del triángulo rectángulo se llaman cateto, cateto e hipotenusa. Entonces el teorema de Pitágoras relaciona el lado que llamamos hipotenusa con los lados que llamamos catetos. ¿De acuerdo? Perfecto.
Acá está el teorema de Pitágoras.